Hola, ¿cómo están? Bueno, deseo que hoy elijan estar muy bien. Bueno, aquí estamos con el tema elegido de la semana, acomodándome. A ver, voy a poner en silencio mi celu porque si no van a empezar a caer las notificaciones. Me olvidé. Perdón, acá estoy de nuevo. Bueno, eh, genealogía fue el tema elegido. A medida que se vayan sumando, pueden ir haciendo las preguntas si quieren. Por lo pronto, bueno, genealogía es un tema que a mí me fascina. De hecho, todas mis terapias se basan en la sistémica. La sistémica es para qué nosotros nacemos en este clan, ¿no? En realidad son las definiciones que yo le he ido encontrando y las explicaciones de para qué pertenecer a un clan. ¿Salen cartelitos acá? Bien. Entonces, bueno, es amplísimo el tema. Hace años que trabajo con la genealogía, que la estudio, que la investigo, que consulto con mis guías y seres queridos, qué hay de esto, qué no, qué puede ser. Y cada vez el mundo de toda esta información se va ampliando tanto que es maravilloso hasta que uno encuentra esa paz de la comprensión de todos estos sufrimientos que trajo o trajeron estas experiencias a través del clan. En general, yo en la consulta trabajo con el árbol genealógico para deducir. ¿Qué es el árbol genealógico? Vendría a ser, así como lo es la carta natal, para quien sabe leer el árbol genealógico vendría a ser otro mapa, como es la carta natal, como les decía, como es el eneagrama, cuando trabajamos con la sabiduría sagrada del eneagrama. Es decir, que son los indicadores de cómo venimos a experimentarnos en esta encarnación. Si yo, por ejemplo, he tenido varias vidas tratando de trabajar algún tema y no lo he conseguido, hay una manera de elegir volver al clan o venir a un clan donde aún falte trabajar eso o haya una manera diferente de hacerlo. Sabemos que nos encarnamos varias veces. Es importante para comprender la genealogía tener conciencia de unidad, ¿sí? De que todos somos uno. Esta mentalidad se desarrolla a través de dejar bastante de lado el ego, comprender que hay algo más grande que nos creó, y ese más grande, que lo podemos llamar Dios, energía, universo, como más les guste, realmente hizo una obra maestra con la creación del humano en la Tierra. Así de simple. Y en verdad que cuando uno va descubriendo esto, empieza a encontrar paz, porque ahí realmente comprende que no tiene de nada de qué preocuparse, ¿sí? Que todo está previsto y que solo hemos venido a experimentarnos para seguir evolucionando, seguir creciendo y seguir aprendiendo como almas encarnadas en un cuerpo. Y acá viene la función del clan, porque este periodo evolutivo se viene llevando por muchos millones de años, ¿sí? Hemos pasado por distintas civilizaciones y hasta que hemos sido creados a través de una biología, ¿sí? Que fue evolucionando, ¿sí? No somos descendientes del simio, ¿sí? Nuestro cuerpo, el primero fue muy rudimentario, el cromañón, ¿sí? Pero fue una especie creada realmente para que pudiera habitar un alma. Eso a nivel terrenal, ¿no? De la biología. Estos cuerpos se fueron desarrollando, la biología, que es un avatar que se adapte al plano terrenal, que pudiera sobrevivir sobre la Tierra con todo lo que la Tierra tiene, ¿no? Y el alma, que la Tierra también tiene un alma. Entonces se crea al humano con una tecnología maravillosa, luego se le va incorporando la energía a través de los chakras o campos energéticos, como le llamamos, se le agregan muchos códigos, ¿sí? Está también nuestro código Adankamon, que está relacionado con los chakras, pero el que realmente guarda toda nuestra información es el ADN. En cada molécula de ADN
su parte magnética está interrelacionada con toda la información y nosotros tenemos esa información de todas nuestras vidas. Y en ella también se impregna toda la historia del clan. En el momento que nosotros decidimos venir a la Tierra, nuevamente o encarnar, o sea, cuando en su momento decidimos ser partes del plan divino de la Tierra, elegimos qué experiencia íbamos a vivir en esta encarnación y que en general es la sumatoria de lo que me falta aprender, todo es aprendizaje como alma encarnada en un cuerpo, ¿sí? Y qué más podía yo desarrollar en este plano a través de esta encarnación, ¿no? Una oportunidad más para seguir avanzando dentro de este plan divino que se elige con absoluto libre albedrío, ¿sí? No hay nadie que nos obligue a nada. Eso primero que nada, ¿sí? Difícil aceptar, ¿por qué? Porque no nos queremos hacer responsables, y esto tiene que ver con la conciencia de unidad, que todo lo que sucede en mi vida, yo lo he creado y me lo he traído para aprender algo. Porque a veces es muy difícil comprender que lo que he hecho es elegir esta vida para sanar algo o en realidad seguir evolucionando, seguir aprendiendo más que sanar, ¿no? Porque la sanación tiene que ver con el cuerpo biológico, pero a su vez este se enferma por los pensamientos, las emociones. Entonces es ahí donde por ahí confundimos la tarea que tiene el alma con la biología, que responde a la mente, al alma. Entonces, cuando nosotros decidimos venir, ¿sí? Que Crayon le llama los vientos del nacimiento, y a mí me encanta porque me imagino esos espacios, me encanta esa manera de llamarlo, en los vientos del nacimiento, el momento específico para vivir determinadas cosas. Antes, nosotros ya estamos rondando a nuestro clan para tomar toda la información, porque ese clan me va a dar la información de todo lo que se vivió con respecto a lo que yo tengo que aprender en esta encarnación para mi evolución, no para la del clan, es para mi evolución. Por supuesto, en consecuencia, si yo evoluciono, lo que llamamos clan también evoluciona, porque por resonancia es como que hubo un acuerdo de almas con quienes iba a aprender determinadas cosas. Y a veces somos padres, y a veces somos hijos, y a veces somos abuelos, y somos ancestros. A veces reencarnamos en los mismos clanes, y a veces elegimos otro. Siempre depende de qué me he propuesto aprender en este plano. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de abordar nuestro árbol genealógico es comprender esto, que todo es para mi aprendizaje. En principio, cuando empezamos con la genealogía, ¿qué pasaba? A veces las personas se enojaban más porque se sentían que los otros habían hecho mal las cosas y ahora yo tengo que sanar el árbol y yo me tengo que hacer cargo de todo lo que hicieron mal los otros, y esta arrogancia que tenemos como seres humanos. Lo importante es darse cuenta que esto no funciona así, que nuestra mente a veces lo ve así porque es lo que puede ver, ni mal ni bien, pero causa mucho más sufrimiento pensar de esta manera. Cuando en realidad lo que tengo que comprender es que lo que vivieron los anteriores es lo que yo traigo como información para hacerlo diferente, ¿sí? Dejar también de actuar en el igual o en el opuesto, porque yo siempre que actúo en función de lo que hizo otro, y a veces lo hacemos muy inconscientemente, estoy haciendo lo mismo, repitiendo el mismo programa, en el igual o en el opuesto. ¿Por qué? Porque este es un plano dual. Entonces, en este plano dual tendemos a hacer eso. Pero ahora ha llegado el momento de equilibrar la dualidad y trascenderla y comprender de esa manera, para trascenderla, qué puedo hacer diferente yo que no se haya logrado anteriormente. Y para eso tenemos este maravilloso mapa, acá les voy a mostrar. Este es el que en general yo uso, supongo que se ve, en las consultas. Voy a poner más arriba por las letritas y más lejos. ¿Sí? Donde en el medio ubicamos a la persona que consulta. ¿Sí? En general con un circulito marcamos las mujeres y con un triangulito los varones. Verán que para un lado está lo masculino, papá, y para otro lado lo que tiene que ver con el clan de mamá.
¿sí? Estos son ambos clanes de los cuales tomo información para ser yo. Como verán, siempre uno está en el camino del medio. ¿Para qué? Para encontrar una nueva manera, porque eso es lo que nos va a llevar a seguir evolucionando. ¿Pero qué hacemos en general? Le echamos la culpa a estos de arriba. ¿Qué culpa de que ellos vivieron eso? Que incluso hay gente que llega a la consulta diciéndome esto porque fue a una sesión y le dijeron que culpa que la abuela tenía un secreto, ahora está transitando un cáncer, por ejemplo, de mamas. Muy alejado de la verdad de esto. Nosotros lo que heredamos no son las enfermedades, y esto lo constatamos en la biodecodificación de la línea que yo hago a través de las 5 leyes biológicas de Hammer, que incluye también, y además de las 5 leyes biológicas de Hammer, también está la epigenética, ¿sí? Comprobado totalmente que nosotros traemos, y es totalmente coherente, toda la información en nuestro ADN de todas las posibilidades. Sobre todo, más activas aquellas que tienen que ver con la manera que tuvo de vivir el clan en el que elegí volver a encarnar. O encarnar por primera vez, como sea. Entonces, esa información está atenta para que si a mí me sucede algo parecido, se active un programa de supervivencia a lo que hemos llamado enfermedad, y ya podemos dejar de etiquetarlo como enfermedad, y es mejor llamarlo síntoma o señales que nos da el cuerpo de adaptación. Entonces, si, por ejemplo, mis abuelos o alguien en el clan tuvo conflictos de pareja y yo he venido a trabajar y saber convivir con una pareja, quizás viva las mismas situaciones y eso produzca los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo se resuelve el síntoma? Comprendiendo qué era aquello que causó tanto dolor a los anteriores y que yo estoy repitiendo por resonancia, y de esa manera encontrar una manera diferente de hacerlo. Ni en el contrario, ni en el igual. Por ejemplo, si la abuela decía que todo lo que hacía el abuelo estaba mal o no le gustaban determinadas cosas del abuelo, yo ahora no tengo que decir que los hombres son bárbaros o que son totalmente contrarios a lo que era el abuelo. Vamos más específicos. Por ejemplo, si el abuelo trabajaba todo el día y estaba fuera de casa, la abuela estaba enojada porque tenía que criar a sus hijos sola. Pero es verdad, porque eso sucedía, las mujeres no salían a trabajar y los roles estaban claramente divididos de esa manera. Hoy en día no es así, pero nosotros queremos seguir viviendo de la misma manera en algún punto, hasta que tomamos conciencia y nos damos cuenta que no es así. Es que sigo reclamándole al otro, ¿sí?, lo que mi abuela le reclamaba a mi abuelo, si estoy en resonancia con esa abuela. Eso lo vamos encontrando a través de las vivencias y las fechas de nacimiento y de fallecimiento de nuestros ancestros o enfermedades que hayan vivido y que se estén repitiendo en el clan. Por eso es maravilloso darnos cuenta que si yo cambio mi manera de verlo, de entenderlo y de juzgarlo, cambia mi emocionalidad. Y al cambiar mi emocionalidad, mi cuerpo no necesita adaptarse. Por lo tanto, no genera síntomas ni enfermedades, porque ahora vivo como yo quiero y no en función de lo que hicieron o no hicieron los otros. Por ejemplo, muchas veces pasa que también en función de que mi mamá no me dio cariño, yo sobreprotejo a mis hijos. O como mi mamá renegaba mucho con su mamá, yo ahora tampoco quiero, o yo le doy demasiado a mis hijos. O sea, siempre las resonancias son para arriba y se refleja en lo que yo hago para abajo. Todos somos hijos, ¿sí? Pero no todos tenemos hijos. Pero sí podemos verlo en nuestros proyectos, que para nuestro inconsciente serían nuestros hijos simbólicos, ya que para nuestro inconsciente real o simbólico es lo mismo, no distingue, ¿sí? Por eso hay que hacerlo consciente. Entonces, todo aquello que yo todavía le esté reclamando a mamá y a papá,
más allá de ser un adulto, ¿sí?, lo voy a proyectar en mis hijos, en el igual o en el opuesto, o en mis parejas, en el igual o en el opuesto. Entonces, ¿cuál es la tarea? Desapegar del clan. El clan tuvo la función de supervivencia, se sobrevivía en comunidades y cada vez más pequeñas hasta que se hizo la familia, nos encerramos en 4 paredes y el resto es peligroso. No, no es así. Tenemos que aprender que no hay peligro afuera y que nosotros tenemos los recursos para salir afuera. Y que no nos pase nada. O sea, todo esto tiene que ver con los miedos, dejar de sostener miedos. ¿Por qué? Porque antes se vivían en guerras continuas, luego hubo necesidades y seguimos viviendo como si eso fuera un escenario real hoy en día, cuando en realidad ya no existe esto de las guerras, de pasar hambre, de realmente las necesidades que puedan haber vivido los otros y quedaron grabados esos sufrimientos para que luego venga otro y lo haga de otra manera. Porque el fin último es que seamos humanos luz y en ese punto no tiene que estar el sufrimiento. Pero tenemos que aprender a ser almas encarnadas para que no haya sufrimiento. Por lo tanto, cada generación que se va sucediendo viene sufriendo más porque son aprendizajes. Pero es raro que veamos de esa manera la genealogía. Tendemos a hacerlo al revés. Si a mi abuelo le pasó esto, a mí me va a pasar esto. No, no es así, porque solo que suceda algo parecido, tu gen se va a activar para que gestiones de la misma manera y mantenerte con vida. ¿Sí? Por eso es bueno saber y así podemos encontrar de dónde vienen los síntomas, a través de la genealogía, porque tendemos a vivir las mismas situaciones porque es la información que estamos gestionando en este momento, en esta encarnación, a través de este clan. Entonces, bueno, en general es más o menos así. Yo podría estar una vida hablando de genealogía sistémica. Luego, también la sistémica se ve a través, además de la bio, de las constelaciones. En las constelaciones lo vemos a través del legado de Bert Hellinger, donde él habla claramente de los órdenes del amor. Creo que es lo más fuerte que trabaja las constelaciones. Lo importante es ya no irse tan al pasado, dejar de juzgar a los anteriores es el remedio esencial para que podamos ser felices. Porque si no juzgo a los otros, de los cuales estoy psicológica y genéticamente hecha, dejo de juzgarme a mí misma. Dejo de juzgar al mundo. Y cuando se acaban los juicios, es cuando empiezo a ser feliz, ¿sí? Ese es el día de nuestro último juicio, ese será el mejor día. El día que hagamos nuestro último juicio. No es que va a haber un juicio final el día que nos muramos o el día que desencarnemos. No, lo tenemos que hacer ahora encarnados para aprender a vivir en Dharma. Porque todo esto está muy relacionado con la vieja conciencia o la vieja era, que era karmática y que estaba relacionado con la rueda del samsara o con las encarnaciones una y otra vez. Y ahora pasamos a la nueva era de Acuario, Día Luz, donde todo esto ya no es necesario. Los niños nuevos ya nacen con un ADN en Dharma. Pero la mente es la que se ha quedado sosteniendo el karma y hay que soltarlo. Y la mejor manera de hacerlo es soltando esas creencias que tenemos con respecto a los anteriores. Y dejar de juzgarlo. Y además, dejar de justificarnos que porque cuando fuimos chicos no nos quisieron, que porque mamá no me dio, que porque papá no me dio, porque la abuela le pasó esto, o porque cuando fui chico sufrí un trauma, o porque lo que haya sucedido. Si yo no lo suelto, no empiezo a vivir en Dharma. Y esa es una decisión individual de cada uno, más allá de lo que el otro pueda hacer o dejar de hacer, porque realmente solo puedo intervenir en mi propia vida y soy responsable solo de lo que yo pueda cambiar en este momento, en esta encarnación. Luego, cada uno tiene su proceso, su tiempo y su evolución, que yo no puedo pretender cambiarlo antes que cambiarme a mí. O que yo ser feliz cuando el otro cambie. Eso es imposible, porque vos no viniste a cubrir las expectativas de nadie, pero tampoco nadie vino a cubrir tus expectativas. Entonces hay que aprender a elegir desde lo que quiero,
cómo lo quiero y para qué lo quiero, y lo que me gusta y no me gusta, y ahí hacer la diferencia. Esa es una manera. Otra manera es preguntándome si el clan hizo todo esto y a mí no me gusta nada de todo esto o me estoy quejando, en vez de seguirme quejando o justificando que todo es válido, puede ser que hayas sufrido un trauma, puede ser que te hayan abandonado, puede ser que te hayan criado con baja autoestima, un montón de cosas pueden haber sucedido y son verdad, ¿sí? Pero eso no nos ayuda a salir de esta zona de sufrimiento. Eso es lo que tenemos que descubrir nosotros a través de trascender todos esos viejos programas que son karmáticos, son del clan, y empezar a hacer nuestros procesos de individuación. Y es desde qué quiero o qué me gusta. Sí, pero si yo hago lo que me gusta, se va a enojar mi papá, se va a enojar mi mamá. Bueno, permití que haga su proceso, pero vos no dejes de hacer el tuyo. Luego, cuando yo sano, cuando yo comprendo y hago algo diferente, también estoy sumando a ese clan. Y aunque lo reconozcan o no, se libera para arriba muchas generaciones y para abajo también. Porque los que me siguen, si yo liberé esa información que genera sufrimiento, ya no tienen que hacer esa tarea. Y si la tienen que hacer, es mucho más suave. Y como les decía, los nuevos niños, los que están naciendo ahora o hace un poquitos años atrás, ya nacen con un ADN diferente que no carga lo que nosotros teníamos como karma. Por lo tanto, si verán que los nuevos niños son muy decididos, no podés hacer algo que ellos no quieran. En general, cuesta encontrar estrategias, no sirven las viejas estrategias que a lo mejor sirvieron cuando nos criaron a nosotros, y siempre estamos en esa comparación. Ah, no, porque si yo llegaba a decir, si yo llegaba a hacer, pero nosotros, los de mi generación, por ejemplo, que es alrededor de los 50 y pico, tuvimos una tarea. La generación que sigue tiene otra tarea. La generación que sigue tiene otra tarea. Las tareas son a niveles generacionales. ¿Qué quiere decir? Que estos abuelos que nacieron en esta época y espacio tenían ciertas metas que cumplir de acuerdo a la evolución que había. Los que siguen tenían otra, los que siguen otra, y los que están a mi par tenemos otra. Cada generación tiene diferentes objetivos de evolución. Entonces, no podemos culpar con las herramientas que tenían hace un siglo atrás que no hicieron lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Entonces es más fácil culpar, porque la culpa fue una de las grandes herencias que la oscuridad nos implantó para que nosotros no sigamos avanzando, porque la culpa no deja avanzar a nadie y va de la mano de la manipulación. Entonces, de esa manera, si yo quiero que el otro haga, si yo quiero controlar, si yo quiero, no avanzamos. Hay que centrarse en uno. ¿De qué manera puedo colaborar hoy en día con la humanidad? Primero conmigo mismo. Cuando colaboro conmigo mismo, ya estoy dando un paso enorme y ayudando a todos a crecer y evolucionar. Por lo tanto, la tarea que tenemos ahora los encarnados, si bien nosotros, como les decía, por ejemplo, mi generación fue bisagra. Fueron las que salimos a trabajar, que criamos solas hijos, que antes era como menos, ¿no? Había quienes lo hicieron, siempre hubo anteriores, pero no era tan bien visto, ¿no? Nosotros nos aguantamos eso, nosotras fuimos, o sea, los que nos siguen fueron muchos los hijos de padres separados, por ejemplo, porque empezamos a decir no quiero esto, empezamos a salir a trabajar, ya las anteriores, pero eran menos, pero luego ya empezamos a hacerlo como más natural. Entonces ya empezaron la otra generación. Asimismo, nosotros éramos muy callados. Hacíamos las cosas, empezamos a ser más rebeldes, pero éramos muy callados, ¿no? La generación que sigue viene con una voz que, digamos, entre 25 y 35 años, más fuerte a ponerle final a todo esto que el clan exigía. Y como les decía hace un rato, estos niños nuevos, el clan que haga lo que quiera, pero yo quiero esto. O sea, es muy poco lo que va quedando y pueden ir viendo de generación en generación qué diferente es actuar con el karma, como hacíamos nosotros, que obedecíamos y no nos preguntábamos nada,
y había cosas que las dábamos por sentada y que así estaba bien porque nuestros mayores nos dijeron, pero no nos movíamos de ahí. Pero también culpábamos a los otros. Entonces, lo que hacíamos era poco, quizás, si lo vemos ahora, pero era lo que se podía hacer en el momento. Ahora estamos en una nueva era donde cada uno realmente puede expresar su libre albedrío y elegir lo que quieras. Y desde ese lugar es el momento evolutivo. Soltamos karma porque ese programa se terminó en el 2012, caducó para la Tierra, y empezamos a vivir en Dharma, que es lo que hay que aprender a desarrollar. Y justamente hoy hablando con una consultante, yendo finito, ¿qué voy a hacer para estar bien? Es darme cuenta que no sabemos vivir en libertad. Tenemos mucho miedo de qué va a hacer el otro cuando yo decida lo que yo quiero. Uno de los mayores miedos es que me dejen de querer. Pero es que en realidad, si no me amo a mí mismo, si no me considero a mí mismo, el otro no lo va a hacer porque tampoco tiene la herramienta. Pero si yo muestro cuáles son los límites, si yo digo hasta dónde, el otro puede comprenderlo mejor. Es importante saber qué quiero para plantear desde lo que quiero. No puedo exigir a otro que haga lo que no hago. Y de hecho a todos nos cuesta. No es que uno porque tenga la información es más fácil o no, pero hay que empezarla a implementar. Y mediante la práctica se va haciendo una masa crítica más de dharma que de karma. Pero vamos lento, entonces hay que ocuparse cada uno de lo que se tiene que ocupar, que es de sí mismo, más allá de cualquier rol, primero está uno. Luego los roles, ¿sí? Porque ese es otro gran obstáculo a vernos. Y saber que todos vamos a estar bien y sobrevivimos y no corremos peligro si no estamos respondiendo a las reglas, como les decía. Yo en mi época jamás hubiera enfrentado a mis padres. Sí me iba, hacía mi vida, la que yo creía que hacía, pero en realidad seguía eligiendo lo mismo, pero no lo podíamos ver. Hoy en día hay muchas herramientas que nos sirven para verlo. Hay muchas herramientas, mucha manera, mucha información y está mucho más liberado todo para que cada uno haga su vida. Antes las mujeres dependían mucho de los hombres, bueno, era supervivencia. Se generaron familias, fue supervivencia. Había trabajo fijo, era supervivencia. Pero empezamos a perder libertades, por ejemplo, cuando empezamos a depender de un salario, porque teníamos que responder a lo que otros querían. Entonces volvamos a conquistar nuestras libertades y animémonos a vivir en libertad. Ese es el mayor aporte que puedo hacer a la evolución y a vivir en Dharma. ¿O acaso no quieren vivir en Dharma? ¿No quieren vivir? El Dharma es el estado de felicidad continuo. No es que me va a salir todo bien, pero más allá de lo que suceda, sé y confío en que puedo resolverlo. Que de hecho, si todos los anteriores pasaron por todo lo que pasaron, si toda esa información está en mi ADN, tengo suficientes herramientas para cualquier situación que tenga que enfrentar en la vida. Porque además, como les decía, cuando planeamos nuestra encarnación, lo hacemos en función de todas las experiencias vividas en todas las encarnaciones. Y elegimos todas las herramientas, pero tenemos que aprender a elegir, tomar lo mejor de cada vida. Y saber confiar, ¿sí? Ya ahora no es tener fe en algo afuera, sino confiar y saber la sabiduría, y si no la tengo, la desarrollo, porque créanme, toda la información hoy en día está a nuestro alcance. No pongamos más excusas. El conocimiento es lo que nos mantiene, la falta de conocimiento es lo que nos mantiene en dolor. Cuando aprendo cómo funciona, cuando aprendo a amarme a mí mismo y poner eso al servicio de los demás, es cuando me libero de todo sufrimiento, porque empiezo a hacer la parte que vine a hacer, a ponerme en servicio a través de lo que me guste hacer, desarrollando mis dones. Pero esa tarea es mía. Nunca lo pudo haber hecho ni una abuela, ni mis padres, ni nadie por mí, porque es lo que elegí yo hacer. Entonces, la mejor manera de poder vivir en Dharma, en felicidad absoluta, que no tiene que ver con estar alegre siempre, ni dejar de estar triste siempre, sino que es
ese estado de felicidad de saber quién soy y que si hay un inconveniente afuera, si hay un conflicto o si me sucede algo, lo voy a poder gestionar de la mejor manera para seguir aprendiendo y evolucionando. Ese es el mejor de los aportes que puedo hacer en este momento de mi encarnación para liberar a los de arriba y a los de abajo. Aceptar plenamente el clan que tuve, agradecerles porque estoy aquí, más allá de lo que hayan hecho bien o hayan hecho mal, según mis juicios, cuando deje de juzgar, simplemente sucedió lo que tenía que suceder para que yo aprenda lo que tenía que aprender. ¿Sí? Pero si me sigo regodeando en el dolor del sufrimiento de lo que sucedió, no voy a aprender a vivir en Dharma, que es lo que tenemos que aprender ahora. ¿Sí? Entonces, amarse es la tarea. Y eso en función de la genealogía. Luego me hicieron una pregunta muy interesante que tiene que ver con este tema y que alguien me preguntaba cómo tener fortaleza para acompañar a alguien que está en una enfermedad terminal. Bien, si empezamos a comprender que la enfermedad nos mantiene con vida para poder aprender aquello que necesitamos aprender, no es nuestra enemiga. La enfermedad es nuestra amiga para mantenernos con vida. Ese es el gran cambio de paradigma que hay que hacer ahora. ¿Sí? Darnos cuenta que nos contaron que el peligro es la enfermedad. En realidad la enfermedad responde a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y mucho aprendido y resonante con el clan. Pero yo tengo el absoluto poder, y soy el único que tengo el poder de cambiar esa mirada. Pero ¿qué pasa? Una enfermedad terminal como un cáncer tiene que ver con repetir lo mismo durante mucho tiempo. Por ejemplo, hace 30 años que estoy con una pareja que no quiero estar. Hace 40 años que trabajo de lo mismo y nunca me gustó. Me hubiera gustado siempre hacer otra cosa. Me casé por obligación, lo que sea. ¿Sí? Pero es algo, o peleo siempre con mis jefes, o no me gusta el trabajo que tengo. Algo que es una constante por mucho tiempo, hasta que el cuerpo se tiene que manifestar y a gritos avisarme que tengo que cambiar eso que estoy viendo. Las enfermedades crónicas también son repetitivas porque estoy repitiendo la misma emoción, estoy haciendo lo mismo de la misma manera una y otra vez y mi cuerpo necesita adaptarse para seguir sobreviviendo a esa adaptación. Es decir, la adaptación es hacer algo que no quiero y lo sigo haciendo porque creo que no hay otra manera de hacerlo. Y siempre hay otras maneras. Tengo que desarrollar la mía propia. Entonces, una persona que está pasando por una enfermedad de ese tipo está aprendiendo, o al menos la vida le está dando tiempo para aprender. Pero el cuerpo a veces está regido por la ley de entropía. Tiende a desaparecer porque es físico y todo lo físico tiende a desaparecer. Pero el alma es eterna, el alma no desaparece. Entonces, si yo estoy acompañando a una persona, tengo que pararme en este lugar de saber que está haciendo un proceso, que está llevando a cabo un proceso difícil, quizás no desde la conciencia, que si toma conciencia lo puede revertir y vivirlo de una mejor manera, pero yo saber que si yo lo acompaño, no desgastarme o ir más allá de lo que puedo acompañarlo. No querer que sea de otra manera, simplemente aceptar el proceso que está viviendo y colaborar con lo que puedo, hasta donde puedo, porque si no me desgasto y me pierdo. Y la Biblia dice, y el curso de milagro dice, acompaña a tu hermano si necesita que lo acompañes 1 milla, 2 millas, pero no lo acompañes si eso te desvía de tu camino. O sea, primero yo, siempre. ¿Sí? Entonces puedo acompañar a otro y tener la fuerza para acompañar a otro comprendiendo que es un proceso de divinidad el que está haciendo para su propia evolución, consciente o inconscientemente, que puede desencarnar, pero su alma es eterna y tendrá más oportunidades para volver a aprender aquello que no pudo aprender. Y ese síntoma le está mostrando qué es lo que no está aprendiendo. En general, es amarnos poco, porque cuando no nos estamos amando, no hacemos lo que queremos, hacemos lo que debemos, por ende viene resentimiento, dolor, sufrimiento, etc. ¿Cómo hago yo para acompañar eso? Acepto que el otro es lo que puede,
es lo mejor que puede y que es su proceso y decido cómo quiero acompañarlo. Si lo voy a acompañar desde el amor, es no olvidándome de mí. Acompaño hasta donde puedo. Y si no, pido ayuda, pido colaboración. Y lo menos que puedo hacer es decir que no hay otra manera, no me queda otra. Siempre hay otra. Tenemos que animarnos a soltar eso que creemos que somos los únicos que podemos hacerlo y hacerlo bien. Porque ahí es donde nos enfermamos y seguimos luego el mismo patrón que el anterior. Pero porque no estamos creyendo en nuestra divinidad y no estamos creyendo que las pruebas nunca son más de lo que podemos soportar, porque lo hemos planeado antes de venir. Bien, esa fue una, espero que le quede contestada la pregunta. Y otra de las preguntas que me hacían a modo de comentario también, la persona que antes era muy emocional, entonces siempre se enojaba y se siente que ahora ha trabajado bastante las emociones y que ya no es tan emocional. Y pasa esto, cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, empezamos a sentirnos como personas frías o los demás empiezan a vernos como personas frías. En realidad, cuando yo puedo gestionar mis emociones, que son otro obstáculo que tenemos encarnado, empiezo a ver la vida desde otro lugar y ya no me afecta tanto a nivel de enfermarme, sino que la enfermedad dura menos o ya sé a qué se refiere mi cuerpo cuando hay un síntoma y no tengo miedo a morirme ni a ir a una enfermedad más grave. Simplemente acompaño el proceso de adaptación o de resolución del conflicto. Luego que yo trabajo las emociones, tengo que trabajar también las creencias, ¿sí? Y empezar a hacer este proceso de amor propio. Más allá de lo que puedan decir o no decir los otros, todos son libres de opinar, todos somos libres de opinar, pero yo soy libre de tomar o no esa opinión. Pero si sigo haciendo lo que los demás opinan, me sigo perdiendo de mí mismo y me sigo enfermando. Entonces, aprender a gestionar las emociones es un gran paso, ¿sí? Uno de los primeros. Por supuesto, los pensamientos o las creencias, también mirarlo. Y sí, te vas a empezar a sentir distinto. Y qué bueno, porque si no, no habías hecho nada. Así que gestionar las emociones a veces parece, porque ya no sobrereacciono, ya no soy tan dramático, y en verdad empiezo a darme cuenta que todos son aprendizajes. Y cuando veo cuál fue el aprendizaje, listo, paso a otro nivel, hago un salto cuántico que llamamos. Entonces es importante observar todo esto. ¿Qué sigue después de trabajar las emociones? Seguirlas trabajando. Mientras estemos acá, hay ego, puede haber emociones y son las que siempre nos van a indicar hacia dónde nos tenemos que mover. Pero para eso tenemos que estar atentos desde la intuición, desde el corazón y hacia dónde quiero ir, saber. Entonces me está mostrando el camino hacia dónde tengo que ir. Si esto no me gusta, no es por acá. Si esto me gusta, es por acá. Y es así de simple. Aunque no lo crean, se logra con práctica, no es de un día para el otro. Siempre les digo, es un proceso. Pero así es como funciona. Así que también hay que felicitarse por cada logro, porque si no, también se hace difícil el camino cuando no nos reconocemos. Y esa es otra cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Ni a ser libres, ni a reconocernos, ni a amarnos. Son los nuevos aprendizajes. Y es un desafío grande que tenemos acá encarnados en este momento. Hay que observarlo cada 10 segundos. Hay que tomar conocimiento y observarlo y decidir, ¿sí? Entonces ahí vamos equilibrando y vamos aportando a nuestro clan. Dejamos de reclamar para ver qué podemos aportar. ¿Qué puedo hacer diferente a todos estos? ¿Qué puedo hacer con los nuevos niños que vienen? ¿Qué podemos hacer para el mundo mismo? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? No, no me queda otra. Tengo que hacer lo que tengo que hacer. Siempre hay otra. Conectate y el mundo se abre a tu favor, el universo se abre a tu favor, pero tenés que confiar en vos mismo primero que nada. Y así como has logrado hacer lo que hacías, pero eso siempre fue una idea de otro. Hay que empezar a gestionar nuestras propias ideas en función de lo que nuestro corazón siente. Y ahí liberamos al clan para arriba, para abajo y nos liberamos a nosotros mismos. Es decir, que como humanos aprendemos a vivir de otras maneras. Porque otras cosas que creemos es que solo a mí y a mi clan le pasó esto. Y que mi clan es un desastre. No, ningún clan es un desastre y no solo a vos te pasó.
he hecho cientos y cientos, créanme, de consultas para llegar a estas conclusiones de que cada generación tuvo que trabajar determinadas situaciones y se pudo lograr determinadas cosas. Pero es tan claro cuando he visto tantos árboles y que al fin y al cabo es evolutivo. Cuando empezamos a hablar de la cosmogénesis o la antropogénesis, te das cuenta que era tan claro este grupo de humanos, todos los que nacen hoy con los vientos del nacimiento, ¿cuántos niños nacen por día? Todos esos tienen una tarea. Pero ya lo saben y todos se reconocen, pero llegamos acá y el velo nos hace olvidar. Pero es así de maravilloso. Entonces, ¿cómo vamos a culpar a otros? ¿Cómo eso solo nos hace perder del camino? Cada uno hizo lo mejor que pudo y el desafío es saber si puedo perdonar eso. Y la única manera de perdonarlo es aceptar que todo fue para que yo aprenda algo. Doloroso quizás, sí, pero si yo lo sigo sosteniendo, sigue doliendo. En cambio, si yo lo trasciendo, aprendiendo la lección, sí, que eso entra dentro de las lecciones de vida, que antes estaban pegadas al karma, pero ahora no. Cuando yo aprendo esa lección, eso deja de estar en mi vida y siento que vuelvo a nacer. Y ese es un nuevo nacimiento. Encarnados en el mismo cuerpo, porque esa posibilidad también está vigente hoy en día, cosa que nuestros ancestros no tenían la posibilidad. Y una cosita más, tú puedes haber sido uno de tus ancestros, esos que no has conocido. Entonces, recuerda siempre esto, que cuando juzgas a un ancestro, también te estás juzgando a vos mismo. La tarea, dejar de juzgar, perdonar y ver qué puedo aportar. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. Veo que hay algunos acá, pero no sé si hay alguna pregunta. Yo pongo primera y arranco más con estos temas que me apasionan. Como verán, toda mi pasión. Bueno, no veo que en este momento haya preguntas, ya saben. El próximo encuentro vamos a estar hablando de vínculos, que fue el segundo más votado esta semana. Y luego, bueno, ya me voy a fijar bien, porque hice una captura de pantalla, pero no la última. Cambió muchísimo. Lore, muchas gracias, Ro, clarísimo. Bueno, genial, me alegra. Que quede claro, lo pueden ver varias veces, porque a veces son muchos conceptos. Tiendo a eso. Sí, solo hay que trabajar en uno. Amarse. Bueno, gracias. Saludos. Muy claro, bien. Gracias, Ron, muy bueno. Gracias, Maxi. Gracias. Bueno, gente linda, gracias por estar ahí, gracias por estar escuchando. Y bueno, a los demás que se sumen en el momento que sea, esto queda acá grabado para que la información le llegue a todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Este es un gran paso ya para nuestra sanación. Así que nos vemos el próximo lunes para hablar un poquito más y profundizar un poco más en los vínculos, que por supuesto es consecuencia de cómo se ha relacionado nuestro clan. Quería decirles que esto mismo está en la bio, en mi bio de acá de Instagram, en el enlace. Está para que cada uno, hay un PDF donde podés armar tu propio árbol genealógico. Así que entren ahí al enlace y bájense en el PDF para armar su propio árbol y por lo menos tienen armado. Ya con solo activarlo al árbol nos empieza a bajar un montón de información. Por eso siempre para las consultas pido que tengan la mayor información que puedan de nacimientos, fallecimientos, situaciones graves que haya vivido el clan, porque eso nos habla mucho de lo que nos está pasando y qué hay que dejar de hacer para sanarnos o para trascender algún conflicto que tengamos a modo personal, ¿no? Siempre encuentro las mismas parejas, siempre tengo conflictos con los trabajos, todo eso tiene que ver con nuestro clan, por lo tanto, eso que me había olvidado decirles, vayan al enlace de mi bio, descarguen el PDF y atiendan un poquito al clan para ver cuántos beneficios van a tener de eso. No, de nada, gracias por la información, no, gracias y nos vemos el lunes 18:30 para hablar de vínculos, ¿sí? Nuestros vínculos, que a veces
es tan complicado relacionarse. Así que un abrazo grande, que tengan una linda semana.